Hoy en que prácticamente se ha cerrado el caso de Dylan Santiago con las nuevas capturas que hicieron y supuestamente cogiendo a los responsables del hecho, estaremos analizando la historia de este pequeño que le dio la vuelta al mundo, desde el día de su nacimiento hasta el último día en que se le vio con vida, es decir, el pasado 6 de febrero. ¿Y que por qué hacemos esto? Porque sencillamente todavía hay muchos detalles sueltos. Y ahora que las autoridades están pensando cerrar el caso, uno queda con la incertidumbre si los verdaderos culpables son los que hoy tienen tras las rejas o no. Así pues, que para los que por casualidad ya conocen esta misteriosa historia, los invito a quedarse hasta el final, ya que estaremos mostrando los videos y los últimos hallazgos que sirvieron como pruebas irrefutables para que la Fiscalía General de la Nación tomara la decisión de cerrar el caso definitivamente. Más por el contrario, si perteneces a ese grupo de personas que aún no conocen el caso de Dylan Santiago, te invito también a que te quedes hasta el final, ya que de seguro esta misteriosa historia llena de trampas, de falsedades y de secretos, de seguro te va a mantener atrapado o atrapada hasta el final, ya que nadie se esperaba este desenlace, puesto que el culpable solo se descubrió hasta hace muy poco. Y ahora sí, comenzamos. La trágica historia de Dylan Santiago Castro conmovió a Colombia durante los últimos 2 meses. Pues ya todos sabemos que este pequeño de 2 años fue encontrado sin vida el pasado 10 de febrero en una zona rural de Usme, al sur de Bogotá. Permíteme narrarte los eventos cronológicamente, para luego pasar a los detalles importantes. Empezamos diciendo que el origen de la relación de los padres de Dylan Santiago se dio precisamente cuando su madre, Derly Juliet Rivas, y Marlon Castro vivieron juntos en el barrio Panorama de la ciudad de Neiva a comienzos del año 2022. El hecho importante es que esta joven pareja vivió allí por lo menos 3 meses. Tiempo corto en el que alcanzaron a engendrar al pequeño Dylan Santiago. Se dice que las limitaciones económicas hicieron que tanto Derly como Marlon tuvieran fuertes disputas verbales, y por tanto se tuvieron que mudar a la vereda Mesa de Polo, en Ataco, Tolima, en cuyo lugar más adelante el cuerpecito de Dylan sería enterrado. En dicho sitio Marlon Castro era quien sostenía el hogar haciendo distintos oficios en una finca vecina. Hay quienes aseguran que el padre de Dylan era bastante machista y autoritario, y que Derly Juliet Rivas tampoco se quedaba atrás, ya que en muchas ocasiones no cumplía con sus obligaciones de ama de casa, y descuidaba constantemente los quehaceres de su hogar. Quizá esto se deba a que en ese entonces era apenas una jovencita de 17 años. Aquí es donde podemos decir ese gran dicho tan famoso en Colombia: se juntó el hambre con la necesidad, ya que es obvio que un hombre autoritario va a tener peleas constantes con una mujer que no sepa prácticamente hacer nada respecto a los deberes de su casa. En fin, el caso es que se presume que Derly Rivas y Marlon Castro, el padre de Dylan, se separaron debido a violencia intrafamiliar repetitiva. En un principio Derly Juliet Rivas se fue a vivir a otra vereda del departamento del Huila, pero por su vasta experiencia para oficios que tenían que ver con la vida agraria, se terminó trasladando hasta Bogotá, pues aparentemente tenía una oferta laboral bastante atractiva allí, la cual consistía en hacerle de comer a los trabajadores de una finca en Usme, a cambio de un modesto sueldo, pero con el valor agregado de que podía vivir allí con Dylan Santiago de gratis. Hay que decir que en diciembre del año 2024, justo antes de que Derly Rivas se mudara para Bogotá, Marlon Castro intentó viajar hasta el Huila para recuperar a su familia, pero el amor de pareja solo les duró 4 días, puesto que una vez más los separó las mismas peleas de siempre. Fue así como se da la llegada de madre e hijo a Bogotá. Exactamente en enero de 2024, Derly y Dylan llegaron a Usme, al sur de Cundinamarca, huyendo de los supuestos maltratos de Marlon. Según se conocen algunos detalles, Derly buscaba trabajo para mantener a su pequeño, y es allí que Fabián Salazar, el administrador de la finca, le ofrece la vacante a la joven mujer, que ya había cumplido 19 años. Lo que se supo más tarde, es que Derly Juliet Rivas sostenía una corta relación con Fabián Salazar, e incluso vivían juntos. Lo curioso es que apenas llevaban escasos 15 días de conocerse. En fin, luego de vivir allí unas 2 semanas, se da la triste desaparición de Dylan Santiago. Pues el 6 de febrero del año presente, Derly Rivas reportó que Dylan Santiago estaba desaparecido desde hacía 5 minutos. Supuestamente se le había perdido en la vereda Curubital, en Usme, mientras buscaba leña para prepararle la cena a los trabajadores. Como era de esperarse,
De inmediato las autoridades se sumaron a la búsqueda del menor. Según el testimonio de Derly Juliet Rivas, ella alertó de la desaparición del pequeño lo más pronto posible, y describe haber jugado con Dylan en una moto de juguete antes de perderlo de vista. Pero luego supimos que realmente informó a las autoridades un día después de que se diera la desaparición de Dylan. O sea que en realidad Dylan Santiago desapareció el día 5 de febrero. Tengan muy presente esto. El hecho es que la búsqueda inicial se dio con más de 150 personas, incluyendo socorristas, miembros de la Policía Nacional, bomberos, Guardia Civil y la misma comunidad de la zona que conocía mejor que nadie el terreno. Asimismo, se sumaron un par de perros de la unidad de rescate canina, especialistas en encontrar gente desaparecida. De este modo comienzan la búsqueda de Dylan en su misma casa y alrededores justo cuando empezaba a caer la noche. Lastimosamente todos aquellos esfuerzos resultaron en vano, y durante los próximos 4 días ni Derly Juliet, ni mucho menos las autoridades, tuvieron noticias oportunas del pequeño Dylan Santiago. De tal forma que solo hasta el día 10 de marzo no ocurrió lo impensado. El hallazgo del cuerpo, encontrado por el mismo administrador de la finca Truchera Montebello. ¿Quién fue la persona que reportó el cuerpo sin vida del pequeño? Bastante extraño, ¿verdad? En una entrevista Derly Rivas aseguró que se había supuestamente separado de su actual pareja porque a este no le gustaba que ella tuviera un hijo tan pequeño, ya que por estar pendiente de sus cuidados, no podía salir a bailar ni hacer otro tipo de entretenimiento para adultos. Por otra parte, se dijo que la causa específica de su fallecimiento fue una encefalopatía hipóxica, debido a la asfixia mecánica. En un principio Marlon Castro fue investigado y detenido por violencia intrafamiliar contra él. De tal manera que estuvo unas 72 horas en un calabozo de la Fiscalía de Bogotá, pero luego fue liberado por falta de pruebas, aunque las sospechas persisten. Volviendo al 6 de febrero, día en que Derly Rivas reportó tardíamente la desaparición de Dylan, hay que decir que la comunidad local estaba por supuesto consternada por aquel cruel crimen, y todos esperábamos con ansias a que se hiciera justicia por la vida de este pequeño inocente. Y un detalle importante es que cuando el administrador corrió a avisarle a todo el mundo lo que había encontrado, el cuerpo inerte de Dylan, que reflejaba algunos signos de haber sido arrastrado contra la tierra, la mamá y la abuela del menor tomaron la noticia como si ya supieran lo que había pasado. Luego todo se torna bastante confuso en el caso. Pues lo primero que ocurre es que Derly Rivas culpa al papá de Dylan de lo sucedido, y es justo entonces que las autoridades arrestan a Marlon Castro durante unos días, apoyados en una vieja denuncia que tenía por supuesto maltrato. Más adelante nos enteramos que hasta el 3 de enero del 2024 Derly Juliet todavía tenía una relación sentimental con Marlon Castro, padre de Dylan. Sin embargo, para el día de los hechos, es decir, el 6 de febrero, tan solo un mes después, ya tenía un nuevo novio. Y como les digo, este mismo sujeto siempre vio como un impedimento el hecho de que Derly Rivas tuviera un hijo tan pequeño, que necesitara de ella todo el tiempo. No obstante, lo peor no es eso, sino lo que comienza a suceder en las semanas próximas. Ya que las autoridades descubrieron varias mentiras en las declaraciones de Derly Rivas, así como otras pruebas que supuestamente no los han conducido aún hasta el verdadero culpable. Esto es lo que se denomina como obstrucción a la justicia. Actualmente la Fiscalía ha dicho que antes del 15 de abril de 2024, entregarán a la opinión pública un informe detallado del caso, el cual les garantizará el éxito para dar con los responsables del hecho. Según las autoridades solo están esperando el dictamen final de los médicos forenses que llevan la investigación. Con esto se aclarará si las 3 personas que se encuentran arrestadas son o no son los verdaderos asesinos de Dylan. Ahora mismo hay muchos canales de YouTube de mujeres que están defendiendo a Derly Rivas de las acusaciones sociales que hay en contra de ella. Sin embargo, es muy poco lo que se puede defender a esta madre, más allá de que nada tenga que ver en la muerte del pequeño, pues Dylan Santiago fue encontrado bajo muchos descuidos del acudiente, estaba desnutrido, tenía piojos, y el cuerpecito mostraba señales de maltrato. En fin, amigos. A modo de resumen, eso es todo lo que ha pasado con Dylan Santiago Castro desde aquel 6 de febrero que se hizo conocida su desaparición. Sinceramente, con la mano en el corazón, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué fue lo que pasó? Nos gustaría saber su propia hipótesis. Gente, buenas tardes, espero todos se encuentren bien y gracias por estar aquí, viendo un nuevo video del canal. Hoy estaremos hablando de las 3 capturas que se dieron respecto a los sospechosos que podrían estar implicados en el caso de Dylan Santiago. Y es que, a ver, siento que hay muchas personas que no entendieron la profundidad de la noticia y ahora la están cogiendo contra mí. No entiendo nuestra posición como colombianos respecto al caso de Dylan Santiago. ¿Queríamos celeridad de las autoridades? Pues bien, ya nos dieron 3 capturas de posibles sospechosos. Pero ¿qué pasa? Son capturas preventivas y les voy a decir por qué.
¿Se acuerdan que hace más de 2 semanas atrás Noticias Caracol reveló que posiblemente habían encontrado unos fluidos en el cuerpo del pequeño? Pues bien, resulta y sucede que hay unas personas que están comprometidas un 33% con el ADN que se encontró en esos fluidos, pero no están completamente seguros. Por este motivo es que tuvieron que traer un médico forense extranjero que fuera experto en este tipo de pruebas de ADN que fueran mucho más profundas que las que realizamos en Colombia. Por lo cual, una vez se sepa el resultado de estas pruebas, se sabrá exactamente si las 3 personas que se tienen capturadas en este momento en la fiscalía son o no son los responsables del hecho. ¿Entienden? Por eso se llaman capturas preventivas y no capturas oficiales, que estas solo se dan cuando la policía pone a disposición un posible delincuente a manos de la fiscalía y esta fiscalía se encarga de recolectar las pruebas para presentárselas a un juez de garantías y así este posible sospechoso se convierta en el verdadero victimario. Ahora sí entienden por qué no han revelado públicamente los nombres de los sospechosos que en este momento están bajo la protección de la fiscalía. Ahora bien, si no lo han terminado de entender, voy a hacer una gráfica más detalladamente. ¿Qué pasa si estas personas que están detenidas no terminan siendo los verdaderos culpables y el Estado termina ensuciando sus nombres o dañando su imagen, por así decirlo, porque inmediatamente de seguro las personas van a empezar a juzgarlos, que justicia para Dylan, una cosa y la otra? El Estado fácilmente podría hacerse a una demanda por daños y prejuicios, por tanto evitan todo esto. En conclusión, por este motivo es que no ha salido a la luz pública los nombres de estos posibles sospechosos, pero yo estuve averiguando y sé que son 2 hombres y una mujer, pero realmente no sé de quién se tratan. Por otra parte, gente, ya no falta mucho, ya solo es cuestión que salga el informe de medicina legal con la conclusión del ADN que se tomó de los fluidos del cuerpo que estaban en el pequeño. Así que es cuestión de días para que sepamos toda la verdad de lo que pasó con el pequeño Dylan Santiago. Ya para terminar, quiero responder el comentario de Zoraida Calderón, que me decía que si estas personas hacían un preacuerdo con la fiscalía no iban a obtener ningún beneficio. Y pues lastimosamente en este país sí. La fiscalía, con tal de ahorrarse el tiempo, el dinero y todo lo que conlleva hacer un juicio, hace un acuerdo con la persona implicada en cierto crimen para que obtenga un beneficio. Y así de este modo confiesa su culpabilidad. Luego un juez estudia el caso y ya dictamina posiblemente la sentencia más alta, pero a eso se le rebaja el 30%, el 50%, a veces el 20% y así. En la mayoría de veces es el 50%, es decir, la mitad de la pena. Si son 40 años, pagas 20. Pero, tal como lo comenta Zoraida, este caso sí tiene un pero. ¿Y cuál es? Que la víctima es un pequeño. Por tanto, ¿qué puede pasar en este caso? Que básicamente pueden recibir un preacuerdo si confiesan todo lo que hicieron. Sin embargo, no tendrían una rebaja más que la que les ofrezca el preacuerdo y creo que no son muchos años de rebaja. Segundo, toda la pena la tendrían que purgar en la cárcel. No hay beneficios de casa por cárcel ni nada por el estilo. Y tercero, regularmente este tipo de acciones se pagan en prisiones de máxima seguridad. Y ya para concluir, quisiera dejarles 2 puntos claros a esas personas que estaban encima de mí respecto a la noticia que di hace poco. Resulta y sucede que yo soy un periodista independiente, un joven estudiante que apenas está terminando su tesis para poderse graduar de comunicador social. Por tanto, yo no estoy subiendo esta noticia de Dylan porque a mí me paguen, porque me deba a algún medio o porque necesite ganar fama en mis redes sociales. Para nada, dejen de hablar basura. Yo simplemente hago videos respecto a Dylan Santiago porque me interesa que haya justicia con este pequeño, porque he visto canales que no dicen la verdad, porque los medios de comunicación nos ocultan los detalles más importantes que ellos van encontrando en la investigación y así entonces uno se va perdiendo y al final no sabe cómo está avanzando el caso. Así pues que yo solamente pretendo, o mejor dicho, pretendía informarles realmente lo que iba pasando en el caso de Dylan Santiago, sin omitirles información alguna. Pero tranquilos, voy a tratar de limitarme más.
Yo solamente lo hacía porque, como les digo, quería justicia para el pequeño. Pero mejor para mí, más problemas me ahorro, porque ustedes no saben por todo lo que he tenido que pasar desde que empecé esta investigación. Empiecen por esto. Un canal de la universidad en la que yo estudio, que se llama El Informativo TV, lo cerraron, lo eliminaron de YouTube. ¿Y saben por qué? Porque yo estaba diciendo cosas que a nadie le conviene que yo diga. Información sincera, verdadera, que los medios de comunicación y las mismas autoridades nos ocultan. En fin, yo solamente quería que supieran que todo lo que hago lo hago de corazón, y en este caso lo estoy haciendo para seguir pidiendo justicia por el pequeño Dylan Santiago. Y por ahora, no siendo más, campeón, campeona, gracias por haber estado aquí. Un abrazo y nos vemos en un próximo video.